13 increíbles rituales de iniciación de pandillas. Buenas investigadores, espero que la estén pasando bien. En algunos casos hemos escuchado que es agradable al ser conocido por los demás y que te bauticen como parte de ello. Sin embargo, hay personas que cuestionan esto. Tal es el caso de los nuevos miembros de ciertas pandillas, donde les desagrada la turbia forma en la que les dan el reconocimiento como nuevo miembro del grupo. Estos son 10 increíbles rituales de iniciación de pandillas. Número 1. Baño en excremento y orina. El baño en heces y orina es una práctica controvertida y repugnante que, en algunos casos, se ha asociado con la iniciación en pandillas o grupos delictivos. Sin embargo, es importante destacar que estas prácticas no son generalizadas ni representativas de todas las pandillas, y no todas las personas involucradas en actividades delictivas participan en este tipo de rituales. El objetivo de este tipo de rituales es humillar y degradar al individuo que busca unirse a la pandilla. Se supone que demuestra lealtad, valentía y disposición para cumplir con las normas y códigos del grupo. Se cree que al pasar por estas pruebas extremas, los nuevos miembros demuestran su compromiso y disposición para actuar de acuerdo con las reglas y la jerarquía establecida por estas pandillas. Estos rituales se consideran una forma de control y coerción sobre los nuevos miembros, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y lealtad hacia la pandilla. Al someterse a esta práctica repugnante, los individuos son forzados a enfrentar sus miedos y superar barreras físicas y emocionales, lo que se considera una forma de iniciación en el grupo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas prácticas son altamente cuestionables y violan la dignidad y los derechos humanos de las personas involucradas. Además, su realización puede poner en riesgo la salud y el bienestar físico y emocional de los individuos sometidos a estas pruebas. Es fundamental comprender que la participación en actividades delictivas y la afiliación a pandillas son elecciones individuales y no representan comportamientos aceptables o justificables. Estos rituales son una manifestación de la cultura violenta y coercitiva que a menudo prevalece dentro de las pandillas. Los líderes y miembros de estas organizaciones utilizan estos rituales para imponer su poder y dominio sobre los nuevos reclutas, asegurando así una obediencia inquebrantable y la perpetuación de un ambiente de violencia y delincuencia. Número 2. Ser golpeado con una bolsa de cabello. El rollo de ser golpeado por una bolsa de cabello es una movida que en algunas pandillas tiran cuando alguien quiere entrar al grupo, pero ojo, no todas las pandillas se la curten con este ritual, así que no es algo que aplique a todos los casos, ¿entiendes? La movida de fondo es poner a prueba el coraje, la resistencia y la lealtad de los nuevos reclutas. Básicamente te dan una buena tunda con una bolsa llena de cabello. Y no te creas, bro, no es un golpeo ligero, sino que te pueden dar fuerte y sin contemplaciones. La idea detrás de este ritual es que demuestres que aguantas vara. Si dejamos esa jerga a un lado, lo que quiero decir es que quieren ver qué tan determinante eres. Quieren ver si eres duro y que estás dispuesto a pasar por cualquier cosa para pertenecer a la pandilla. Es una forma de probarte a ti mismo y a los demás miembros del grupo, para que vean que tienes lo que necesitas para formar parte de su equipo. Número 3. Suicidar a un guardia o prisionero. No puedo decir la palabra correcta porque haría una oración negativa que llevaría una sanción por YouTube, pero ya saben a lo que me refiero. La Hermandad Aria es una pandilla supremacista blanca fundada en la prisión estatal de San Quintín, en California, en 1964. Su origen se remonta a un grupo de presos blancos que se unieron para protegerse de otros presos. Con el tiempo, la Hermandad Aria se convirtió en una organización criminal poderosa y peligrosa, con presencia en prisiones de Estados Unidos en la década de 1960. En ese entonces, la segregación racial era común en el sistema penitenciario, y las personas de diferentes razas eran alojadas por separado. Aunque se produjeron protestas y se intentaron reformas, las diferentes razas todavía formaban grupos para protegerse unos a otros. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue el inicio de una guerra racial dentro de la prisión, y la Hermandad Aria estuvo en primera línea de esa guerra. Esta hermandad es conocida por su violencia extrema, y sus miembros han estado vinculados a una amplia gama de actividades delictivas, incluido el narcotráfico, la extorsión y el asesinato. Esta misma violencia se refleja en sus rituales de iniciación, que implican que un nuevo miembro debe matar a otro preso, e incluso a veces a un oficial correccional. Se les ordena realizar este acto de la manera más brutal posible, y solo a aquellos que superan esta prueba se les permite ingresar a la pandilla. Este proceso se conoce como hacer sus huesos, que significa ganarse la entrada en la pandilla a través de la sangre. La Hermandad Aria tiene como lema sangre que entra, sangre que significa, lo que implica que la única salida de la
organización es a través de la muerte. Los objetivos principales del grupo suelen ser miembros de las fuerzas del orden, bandas rivales, funcionarios del personal penitenciario y otros que perciben como una amenaza para su organización. Un principio fundamental de la hermandad aria es la supremacía blanca. Los miembros del grupo creen en la superioridad de la raza blanca. Esta ideología se refleja en el nombre del grupo, que hace referencia a la idea de una raza aria pura. Para ellos, la raza blanca se considera superior a otras razas y buscan promover y proteger esta creencia dentro de sus filas. Es importante tener en cuenta que este tipo de ideología es profundamente controvertida y ampliamente condenada en la sociedad en general. Fomentar la supremacía racial y promover la discriminación va en contra de los principios de igualdad y respeto hacia todas las personas, independientemente de su raza o etnia. Esta hermandad ha sido objeto de atención y vigilancia por parte de las autoridades y grupos de derechos humanos, debido a su historial de violencia y actividades delictivas. Su enfoque es la supremacía blanca y su disposición a utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Esto los convierte en un grupo peligroso y preocupante. Número 4. Comer un corazón humano. Para serles sincero, este me pareció muy random y turbio a la vez. Los Caballeros Templarios es un cártel mexicano de la droga y una banda callejera formada en 2010. El grupo se ha ganado una reputación por sus tácticas brutales y su participación en el narcotráfico, extorsión, secuestro y otras actividades delictivas. Sus raíces se encuentran en el estado de Michoacán, en el occidente de México, y sus miembros han estado vinculados a varios accidentes violentos en la región. Los Caballeros Templarios surgieron como un grupo insidioso de otra organización del narcotráfico mexicano conocida como la Familia Michoacana. Inicialmente se presentaron como un grupo de vigilantes que luchaban contra otras organizaciones criminales regionales. Sin embargo, rápidamente quedó claro que los Caballeros Templarios eran en sí mismos una empresa criminal. Los líderes del grupo se autodenominan caballeros y utilizan imágenes y terminología relacionada con la iconografía religiosa en su retórica. Esto les ha ayudado a construir un sentido de lealtad y devoción entre sus seguidores. Por ejemplo, cuando el expapa Benedicto XVI tenía previsto visitar una ciudad de México, colocaron 14 pancartas en diferentes puentes para pedir a la gente que no participara en ninguna actividad violenta. Los Caballeros Templarios operaron según un libro de 22 páginas llamado Código de los Caballeros Templarios de Michoacán. Este documento establece una serie de reglas y principios que los miembros del grupo deben seguir. Sin embargo, es importante destacar que estas normas y principios están destinados a perpetuar las actividades delictivas y proteger los intereses del cártel. El surgimiento y la expansión de los Caballeros Templarios ha generado una gran preocupación tanto a nivel nacional como internacional, debido a su impacto en la seguridad y la estabilidad de la región. Las autoridades mexicanas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley han trabajado arduamente para desmantelar y combatir este cártel, implementando operativos de seguridad y llevando a cabo detenciones de sus miembros. El grupo tiene un conjunto de principios que los unen, enfocándose en ayudar a los necesitados, evitando la violencia por motivos económicos y rechazando el uso de drogas. También promueven la lucha contra el materialismo y el respeto hacia mujeres y niños. Sin embargo, sus rituales de iniciación distan mucho de ser respetuosos con la vida humana, especialmente con los niños. Se han destacado por métodos de violencia extrema, como la decapitación y la manipulación de partes del cuerpo de sus adversarios mientras aún están vivos. Para ser aceptados en el grupo, los reclutas son sometidos a prácticas caníbales, donde se les exige consumir un órgano humano. Estos rituales ocurren frente a otros miembros de la pandilla. Es importante resaltar que el órgano en cuestión se obtiene de manera ilícita, proveniente de un niño secuestrado. Su intención es mostrar cuán lejos están dispuestos a llegar en su afán de causar daño. Número 5. Hacer 150 cortes en el rostro de una persona. Los New Bloods es una pandilla criminal que tuvo sus inicios en Los Ángeles, California, en 1972. La pandilla está mayoritariamente compuesta por miembros afroamericanos y se han ganado una reputación por su violencia y actividades despiadadas, incluyendo el tráfico de drogas, robos a mano armada y asesinato. El propósito original de la pandilla era desafiar a los Crips, otra organización violenta en Los Ángeles. Los individuos se unían a la nueva pandilla en busca de protección contra el grupo más grande y peligroso. Con el tiempo, la pandilla creció en tamaño e influencia, convirtiéndose en una de las pandillas más poderosas y temidas de Los Ángeles. No es de sorprender que su temor se haya extendido ampliamente, ya que su ritual de iniciación requiere que los nuevos miembros atacaran brutalmente a alguien, dejando una herida facial que requiere al menos 150 puntos de sutura.
Este acto, conocido como $50, involucra el uso de una caja cortante para causar una profunda laceración en la cara. Solo aquellos que sobreviven a este violento ataque son considerados miembros plenos de la pandilla New Bloods. Conforme la pandilla fue creciendo, su alcance e influencia se extendieron a otros estados a través de la distribución de cocaína, la cual se convirtió en su principal fuente de ingresos. Jóvenes ambiciosos continuaron uniéndose a la pandilla, motivados por el deseo de pertenecer y de ganar dinero rápidamente. Aunque no tienen un líder central, los New Bloods operan en diferentes conjuntos y mantienen una estructura jerárquica claramente definida. Los miembros de la pandilla se llaman a sí mismos soldados y están dispuestos a incitar la violencia contra rivales y cualquiera que supuestamente falte al respeto a la pandilla. Una preocupación adicional es que muchos de los reclutas son jóvenes estudiantes de secundaria, que aún se encuentran en su etapa formativa de la adolescencia. Estos jóvenes se ven envueltos en actos criminales violentos en un intento de probarse a sí mismos y ganarse el respeto, incluso si eso implica cometer asesinatos. Es alarmante ver cómo los jóvenes son atraídos por esta vida de violencia y delincuencia, alejándolos mucho de un futuro positivo y prometedor. Número 6. Un desfile de golpes. Los Funky Drogadicto Kids, o JFK, es una banda criminal originaria de la provincia del Cabo Occidental en Sudáfrica. Esta pandilla está compuesta principalmente por jóvenes provenientes de familias desfavorecidas, que se han visto obligados a involucrarse en actividades delictivas para sobrevivir. Para ello, pertenecer a la pandilla implica demostrar su valía a través de actos violentos, creyendo que matar es la única manera de ganar respeto. Cuando un miembro de la pandilla comete un asesinato, los demás se levantan para protegerlo y mostrarle respeto. Los Funky Drogadicto Kids surgieron en la década de 1990 en la ciudad del Cabo, Sudáfrica. La pandilla se originó en el área conocida como Cabo Flats, que está compuesto por asentamientos informales y municipios donde residen las personas más pobres y marginadas de la ciudad. JFK es solo una de las muchas pandillas que han surgido en esta región, lo que ha provocado un aumento en la tasa de criminalidad y violencia. Estas pandillas están constantemente en guerra entre sí, aunque a veces se unen para luchar contra un enemigo común. Los miembros de JFK son conocidos por distribuir drogas como el pato o metanfetamina y heroína en toda la región del Cabo Occidental. También están involucrados en el comercio ilegal de armas de fuego, y se les ha vinculado a varios tiroteos en la zona. Esta pandilla es popular debido a sus tácticas violentas y despiadadas, y han sido responsables de numerosos crímenes violentos en el área. Sin embargo, esta violencia no se limita solo a los rivales externos. Para unirse al grupo, los nuevos miembros deben someterse a un violento proceso de iniciación, del cual solo algunos sobreviven. Deben pasar por una serie de palizas, mientras los miembros mayores los atacan con diversas armas, como palos con clavos, martillos o cuchillos. Durante este desafío, los reclutas deben pasar por el medio sin quejarse, ni mostrar debilidad alguna. Número 7. Beber sangre animal o humana. La Triada, también conocida como la Sociedad Clandestina China, es una organización criminal que tuvo sus orígenes en China y se ha expandido en otras partes del mundo, como Hong Kong, Taiwán y varios países más. Se dice que su origen proviene de una antigua mitología china que simboliza la unión del cielo, la tierra y el agua. Sin embargo, lo que realmente los une es la lealtad entre ellos. El rito de iniciación de la Triada requiere el sacrificio de un animal y su sangre recogida en una copa. Luego se agrega un poco de sangre de otros miembros de la pandilla. Si se niega, se espera que sea asesinado en el acto. Además, durante los disturbios se espera que jure lealtad a la organización, prometiendo que si un miembro está en problemas, todos acudirán en su ayuda. En caso de romper este juramento, se enfrentará a las consecuencias mortales. La Triada china tiene una historia larga y compleja que se remonta al siglo XVII. Inicialmente comenzó como una sociedad secreta con el objetivo de derrocar la dinastía Qing de China. Con el tiempo se convirtió en una organización criminal involucrada en actividades ilegales como juegos de azar, tráfico de drogas y prostitución. Desde entonces, la Triada ha expandido sus operaciones en otras partes del mundo. La organización opera bajo una estructura jerárquica claramente definida. Se divide en diferentes secciones, cada una representada por un número especial. Los miembros no iniciados son conocidos como las linternas azules y no tienen un número específico. Los miembros ordinarios, también llamados soldados, llevan el número 49 y ocupan la base de la estructura. Además, hay otros roles como oficiales de enlace, ejecutores, administradores, oficiales de ceremonias y operaciones. Número 8. Consigue un salto y luego camina por la línea.
La Mara Salvatrucha 13, comúnmente conocida como MS-13, es una banda criminal originaria de Los Ángeles, California, en la década de 1980. Inicialmente, la pandilla estaba formada principalmente por inmigrantes salvadoreños, pero desde entonces se ha expandido a otras partes de Estados Unidos y América Central. Se formó en Los Ángeles, California en 1980 por inmigrantes que habían huido de la guerra civil en su país de origen. Decidieron unirse para crear un sentido de pertenencia y protegerse mutuamente de la persecución y el acoso de otras pandillas y grupos nativos. Aunque la pandilla se originó como un grupo de jóvenes que buscaban protegerse en los barrios difíciles de Los Ángeles, se volvieron más organizados y comenzaron a involucrarse en actividades delictivas como el narcotráfico, el robo y el asesinato. Hoy en día la MS-13 está involucrada en diversas actividades criminales. La pandilla es conocida por su participación en la venta y distribución de drogas, como la cocaína y la metanfetamina. Estas actividades criminales han devastado las comunidades en las que operan, especialmente en América Central. El gobierno continúa realizando grandes esfuerzos para localizar y desmantelar rápidamente a la MS-13. La pandilla tiene numerosas rivalidades con otras pandillas en Estados Unidos y América Central, como la pandilla Calle 18. Estos enfrentamientos han llevado a altos niveles de violencia y delincuencia en muchas comunidades. A pesar de esto, nuevos reclutas continúan uniéndose regularmente. Para ser aceptados, deben pasar por una brutal golpiza por parte de los demás pandilleros, sobreviviendo a esta prueba cruel. Después se les asigna caminar por la línea, lo cual implica llevar a cabo operaciones de asesinato. Solo después de completar esta tarea se le permite integrarse plenamente en la comunidad de la pandilla. Número 9. La pregunta del paraguas. La Pandilla de los Números es una organización criminal que tiene su origen en las cárceles del sur de África y que ha expandido su influencia a otras partes del país. Esta pandilla es conocida por su brutalidad y violencia, así como por su estricto código de conducta. Surgió en el siglo XIX en KwaZulu Natal, pero se cree que está presente en todas las prisiones de Sudáfrica. Inicialmente, la pandilla se formó como una forma de protección para los presos, que sufrían violencia y abusos por parte de otros internos. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una compleja organización criminal involucrada en actividades ilegales como narcotráfico, extorsión y asesinato. Se especula que su origen está relacionado con un hombre que se indignó por la explotación de los mineros negros y decidió actuar al respecto. La violencia desatada por la Pandilla de los Números ha dejado importantes consecuencias en las cárceles y barrios de Sudáfrica. La pandilla se divide en 3 grupos distintos conocidos como los 26, los 27 y los 28. Cada grupo tiene responsabilidades específicas dentro de las operaciones de la pandilla. Los 26 se dedican al tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades para generar riqueza. Los 27 son sometidos a la esclavitud sexual y se ven obligados a participar en actividades sexuales o a ser víctimas de abusos. Por último, los 28 son el grupo más violento y peligroso, encargados de hacer cumplir las reglas de la pandilla, castigar a los miembros que las violan y luchar contra los rivales. Para ingresar a la pandilla, deben pasar por una etapa inicial en la que se les pregunta qué harían si estuvieran bajo la lluvia sosteniendo un paraguas, mientras otros miembros de la pandilla estuvieran allí sin paraguas. Dependiendo de su respuesta, son asignados a diferentes roles. Aquellos que dicen que compartirían sus paraguas son forzados a la esclavitud sexual, mientras que los que deciden permanecer bajo la lluvia pasan a la siguiente etapa, que implica atacar a un oficial correccional y soportar el castigo de una brutal golpiza en silencio como muestra de lealtad y valentía. Número 10. Encender un crucifijo. El Ku Klux Klan, una organización supremacista blanca con una larga y preocupante historia en los Estados Unidos, ha estado involucrado en numerosas actividades ilegales y violentas, incluyendo linchamientos, bombardeos y asesinatos de personas afroamericanas y de otras razas y grupos, lo que ha llevado a su clasificación como un grupo terrorista y su rechazo por parte del gobierno. El Triple K fue fundado en 1865 en Pulaski, Tennessee, poco después del final de la Guerra Civil estadounidense. Inicialmente, el grupo se formó como una organización social para veteranos confederados, pero rápidamente se convirtió en un grupo supremacista blanco comprometido con la perpetuación de la segregación racial y la supremacía blanca en los Estados Unidos. A lo largo de su historia, el Triple K ha pasado por diferentes fases de actividad, alternando periodos de relativa inactividad con periodos de violencia intensa y actividad. Se cree que hubo un primer clan, fundado en 1865, y otro en 1915, en la cima de Stone Mountain.
El Ku Klux Klan opera en una estructura jerárquica con una clara cadena de mando. Han sido responsables de numerosos crímenes notorios, como el atentado de Nochebuena de 1951 contra la casa de una pareja activista de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, en el que ambos murieron. También se les ha vinculado con otros asesinatos, bombardeos y actos violentos. El Triple K tiene rituales y códigos complejos que los miembros deben seguir, incluyendo ceremonias de iniciación y juramentos de lealtad. Los nuevos miembros están obligados a participar en la quema de un crucifijo, un acto simbólico de odio que consideran como uno de los símbolos más significativos. Sin embargo, afirman que solo prenden fuego al crucifijo sin llegar a quemarlo por completo. Número 11. Robar un coche. Los Crips, una pandilla callejera de gran peligrosidad, tuvieron su origen en Los Ángeles, California, a finales de 1969. Esta pandilla es conocida por su participación en diversas actividades delictivas como tráfico de drogas, robo y homicidios. Los Crips son temidos y se estima que cuentan con más de 35,000 miembros en los Estados Unidos. Fueron fundados por Raymond Washington y Stanley Williams, en el barrio del centro-sur de Los Ángeles. En un principio, la pandilla surgiría como una forma de protección para los jóvenes afroamericanos frente a la violencia en su comunidad. Con el tiempo, la pandilla creció en tamaño y se involucró en actividades criminales. Los Crips se convirtieron en una de las pandillas más notorias y poderosas de los Estados Unidos, con presencia en más de 40 estados y 200 ciudades. Su estructura se basa en una jerarquía, dividiendo a la pandilla en grupos más pequeños llamados conjuntos. Cada conjunto está liderado por pandillas mayores, quienes dictan las acciones dentro de la pandilla. Los Crips se encuentran en constante guerra con las pandillas Bloods, y esto se refleja incluso en su graffiti, donde distorsionan la letra B, cruzándola o agregando un símbolo de tachado. Esta pandilla mortal obtiene la mayor parte de sus ingresos de actividades ilícitas, como el comercio ilegal de armas y la distribución de drogas dentro de las comunidades locales. Para unirse a los Crips se les asignan deberes mortales, como el obligatorio robo de un vehículo y posiblemente asesinar al dueño. Los miembros más antiguos de la pandilla se reúnen para decidir qué pruebas debe superar un recluta para ser aceptado. En caso de no cumplir con estas pruebas, el recluta enfrenta la amenaza de muerte. Número 12. Matar a un miembro de una pandilla rival. La pandilla Latin Kings, fundada en Chicago, Illinois en la década de 1940, es una organización criminal con una estructura jerárquica detallada. Se dedica a diversas actividades físicas como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Surgió como una organización de apoyo y pertenencia para los puertorriqueños que sufrían discriminación y pobreza en los Estados Unidos. A lo largo del tiempo, la pandilla Latin Kings se transformó en una organización criminal con presencia en múltiples estados y países. Operan en una estructura jerárquica con una cadena de mando clara y aplican sanciones disciplinarias severas para aquellos que desafían las normas. Estas sanciones pueden incluir libertad condicional, multas, suspensión, palizas intensas o incluso la expulsión, que puede ir acompañada de actos violentos como disparos o apuñalamientos. La iniciación a la pandilla sigue un proceso similar al de otras pandillas, como la pandilla McBaller Brims, considerada una de las más peligrosas en la ciudad de Nueva York. Los McBaller Brims son una afiliación de la pandilla Bloods, formada en la década de 1990 en Brooklyn. Esta pandilla también está involucrada en el tráfico de drogas, extorsión y delitos violentos, como asaltos y asesinatos. Son conocidos por dominar el narcotráfico en Nueva York y tienen una fuerte presencia en Rikers Island, donde toman decisiones y ejercen control sobre otros reclusos. Los McBaller Brims se dividen en dos unidades, la unidad de dinero y la unidad de asesinato. La unidad de dinero se encarga del comercio de drogas y participa en actividades delictivas para generar ganancias para la pandilla, robos, secuestros, extorsión y prostitución. Por otro lado, la unidad de asesinato es responsable de eliminar a los enemigos de la pandilla, incluyendo miembros rivales e incluso miembros internos que sean considerados una amenaza. Número 13. Segunda paliza brutal. La pandilla callejera conocida como M18 o Barrio 18 es una organización criminal transnacional con sus orígenes en Los Ángeles, California. Esta pandilla tiene presencia en diversas partes de los Estados Unidos, América Central, México y otros países donde se ha formado.
Fundada en 1960 en el barrio Pico Unión de Los Ángeles, comenzó como una pandilla callejera hispana que rápidamente creció en tamaño e influencia. A medida que pasaba el tiempo, Barrio 18 se volvió más organizada y se involucró en una amplia gama de actividades delictivas, como narcotráfico, extorsión, delitos violentos e incluyendo asaltos y asesinatos. Barrio 18 es conocida por su compleja estructura, que incluye una jerarquía de rangos y un estricto código de conducta. Está dividida en conjuntos, cada uno liderado por un líder designado. Se considera una de las pandillas más violentas de Estados Unidos y se sabe que cometen robos a viviendas, robos de autos y a menudo dejando a sus dueños muertos en las calles. Se estima que cometen al menos un ataque al día y a veces en múltiples lugares y momentos diferentes. La pandilla Barrio 18 tiene una larga rivalidad con la pandilla MS-13 y muchos de sus miembros han sido arrestados por la policía. Sin embargo, su número sigue aumentando a medida que reclutan nuevos miembros, a pesar de los brutales ritos de iniciación a los que los reclutas están sujetos, que implican una paliza extrema durante 18 segundos, muchos jóvenes siguen optando por someterse a esta tortura, tal vez debido al supuesto prestigio que viene con ser miembro de una pandilla temida. ¿Qué te ha parecido esta lista de cosas turbias que usan los delincuentes para marcar a sus reclutas? Si eres fan de la criminalística, no dudes en dejarnos tu like, más tu suscripción. De momento esto ha sido todo. Que tengas un excelente día.